Lo primero que quiero destacar de esta película es su, su cualidad o su capacidad montajística expresiva para abordar su tema de estudio o su sujeto de estudio, que en este caso es David Bowie. Hay, creo, un trabajo bastante extenso, eh, o por lo menos eso parece, para tratar de articular un discurso que es a la vez, o sea, un ensamblaje de, de la percepción o de la autopercepción de la persona que este documental, o sea, tiene como figura central. No tenemos, una vez más, no tenemos un desfile de expertos, historiadores musicales o de otros rockeros o de personas cercanas a David Bowie, o sea, o de la persona de la que se trata el documental y que te cuenten que cómo era la persona o lo que pensaba o secretos íntimos que se revelan por primera vez, sino que es David Bowie a través de la voz de David Bowie. Y es a través, o sea, tampoco no es un documental de vamos a hacer un trabajo fílmico, o sea, sobre este artista y queremos invitarlo, o sea, o lo hemos invitado para hacerle unas preguntas y que nos diga, o sea, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, cómo percibe las cosas, sino que se recopilaron diferentes entrevistas que abarcan décadas, o sea, también de la obra de David Bowie, para tratar de configurar, o sea, una imagen que también creo que se revela a sí misma, o se evidencia a sí misma como sospechosa, por decir, o sea, lo menos. O poco confiable, o por lo menos, o sea, de dudosa veracidad. ¿Qué tanto puedes confiar en las palabras de un artista que habla sobre sí mismo en un talk show de hace décadas? Pero justamente, o sea, creo que ahí también, o sea, ya sé como lo interesante, o sea, de este trabajo, o sea, cuántas entrevistas no hay disponibles sobre David Bowie en internet, en diferentes plataformas, en diferentes redes sociales también. Y que hablan, o sea, no, o sea, que es David Bowie junto a un entrevistador, o sea, y cómo, o sea, qué respuestas daría dependiendo de la edad que tiene, dependiendo del éxito, o sea, de su carrera, si está iniciando, si está en su mayor auge de popularidad. Eh, Creo que justamente, o sea, y además, o sea, el hecho un poco, o sea, o la posibilidad, o sea, ineludible de que también, o sea, estamos hablando de un showman, o sea, de una persona, o sea, que se presenta en diferentes escenarios, o sea, para que la gente lo vea. Y además David Bowie, que crea literalmente, o sea, y eso también se reconoce en esta película, o sea, el trabajo creativo, o sea, de crear diferentes personalidades, diferentes personas, o sea, con diferentes historias,
y que pertenecen, o sea, también como a diferentes álbumes y etapas de su vida, de su carrera artística, y también, o sea, de cómo lo relacionamos con su vida personal. Entonces, ¿cómo, o sea, cómo saber que no estamos siendo engañados? O sea, también por este mismo creador de personajes. O sea, si es un David Bowie real o menos real el que nos está hablando. O sea, no lo sabemos. O sea, uno se pregunta. Y eso de hecho también, o sea, es algo que el mismo documental hace hincapié justamente, o sea, con una de estas secuencias seleccionadas. Am, y creo que me gusta, o sea, también, o sea, como esta idea de aproximación, o sea, de cómo podemos conocer a alguien. Bueno, revisa, o sea, como este material de archivo, qué es lo que dijo, cómo se expresaba sobre su música, sobre su trabajo, sobre sus intereses. Y si bien, o sea, pudo haber cambiado de opinión múltiples veces, o sea, a lo largo de 3, 4, 5 décadas, o el tiempo que haya sido, también, o sea, hay un esfuerzo, o sea, también de construcción de coherencia de una misma persona que justamente, o sea, también tiene diferentes reflexiones dependiendo de la etapa, o sea, en la que lo escuchemos. Entonces, creo que, o sea, y me gusta, o sea, que además también, o sea, incluye estas intervenciones no de una voz narradora oficial más allá, o sea, de la de David Bowie. Él es, o sea, como justamente el personaje central, o sea, que también nos dirige, o sea, como un poco hacia dónde vamos, o sea, o qué es lo que lo que, o sea, de qué nos vamos a enterar ahora, o sea, sobre David Bowie. Y hay aún así, o sea, como un par de participantes más, o sea, que son justamente, o sea, em, estos entrevistadores, pero que igual en el momento, o sea, en el que hicieron esas entrevistas, no estaban pensando en hacer una película documental sobre David Bowie a lo largo, o sea, de su vida, sino simplemente, o sea, tal vez como, ok, acabas de dar un concierto, o sea, o te acabas de casar, o acabas de lanzar un nuevo álbum, o estás preparando una gira, o sea, son momentos, o sea, también como relativamente, o sea, muy específicos sobre por qué, o sea, se acercan a David Bowie. Y aún así, o sea, como la gran como variedad de reflexiones que puede tener sobre diferentes temas. Y también, o sea, es un retrato de David Bowie principalmente, o sea, o sea, a través de las palabras o de la percepción, o sea, del mismo artista, pero también, o sea, la percepción mediática, cómo lo presentan, cómo lo introducen, o sea, en sus programas, cómo habla la gente también, o sea, cómo se expresa cómo se expresan, o sea, los fanáticos o los admiradores, o sea, de David Bowie, qué tan intensos son, o sea, o qué tan relajados hablan, o qué tan emocionales son, o sea, al ser, al discutir, o sea, la persona, o sea, o el trabajo de Bowie. Entonces, o sea, creo que es, o sea, en general un collage también, o sea, bastante interesante. Uno, o sea, como por estas selecciones, eh, digamos, o sea, descriptivas, o sea, y también reflexivas, o sea, justo, o sea, también eso es lo interesante, o sea, no nada más como quién era, nació en tal lugar, o sea, y creció, estudió, se preparó, o sea, dio su primer, no es, o sea, tampoco ese tipo de documental, y es un documental, o sea, que te acerca a los pensamientos, o sea, de la persona que está abordando, entonces, y eso también, o sea, creo que hay, o sea, hay algo bastante... ah, o sea, hay, o sea, como una especie también, o sea, de inquietud distinta, o sea, ok, sabes que esta persona habló sobre esto, trabajó en esto, hizo esto, participó en tal, pero ¿qué pensaba esta persona? ¿Qué nos puede decir este documental sobre las ideas de David Bowie y cómo lo relacionamos eso a la misma música, o sea, que también escuchamos dentro del documental, pero, o sea, también lo que podemos escuchar fuera, o sea, toda o sea, este corpus
musical, o sea, que tiene que ofrecer Bowie también. Y creo que también, o sea, sumado a esto, están las imágenes de películas que vemos a lo largo del documental. O sea, de nuevo como esta labor de collage, o sea, o de ensamblaje, en donde vemos, o sea, no nada más películas o imágenes de Bowie, o sea, en películas que participó, sino... o sea, y además, bueno, o sea, conciertos, o sea, digamos algo también un poco más convencional, o sea, o esperado en documentales, o sea, sobre bandas o sobre rockeros, sobre músicos, am, sino que también en esta película tenemos una variedad muy amplia, o sea, de material cinematográfico, de, de, de diferentes películas. O sea, aparece Viaje a la Luna, aparece Freaks, aparece, no sé, o sea, el Mago de Oz, o sea, aparecen, o sea, como aparece Red Shoes, o sea, aparecen diversos, o sea, fragmentos de películas, un Shannon Deleu, o sea, y cómo se relacionan, o sea, estas películas, o sea, también como de sueños, de imaginación, de espectáculo, o sea, de mundos alternativos también, o sea, y creo que, o sea, independientemente de que David Bowie, o sea, participara en las películas que vemos, o sea, que participa o no, o sea, y no tuviera nada que ver, o no habla de esta película, o sea, fue una influencia muy grande, o sea, para este álbum, o algo parecido, aún así, o sea, creo que es una forma interesante también de establecer un retrato de una persona. Cuando lo asocias, cuando haces asociaciones más allá de su trabajo, o más allá, o sea, decir, vamos a mostrar las calles, o la casa en la que creció, o sea, sino diferentes trabajos artísticos de diferentes artistas, o sea, y que sin embargo relaciona esta película, o puede relacionar, o sea, un documental para dar una imagen más clara, más completa, o tal vez también, o sea, para agregar diferentes grados de misticismo, o sea, con qué películas lo relacionamos, por qué estas y no otras. Am, ¿Qué tan recurrentes son? O sea, también, o sea, cuáles son las que más vemos, cuáles son las que pasan, o sea, como más fugazmente. Y creo que hay incluso, y además, o sea, me gusta cuando la película incluso llega a acercarse un poco más a lo abstracto, que a lo mejor vemos estrellas o vemos nubes de polvo, o sea, estelar parece ser, am, que no es completamente claro, o sea, igual, o sea, no es una imagen tan definida o tan concreta como la mayoría, o sea, que hay en la película. Pero es también, o sea, creo que un esfuerzo creativo distinto al que muchas veces vemos, o sea, también en otros documentales, también, o sea, por la aceleración, por los colores, o sea, am, entonces, bueno, dicho eso, que hay mucho más que decir, eh, la película abre, o sea, también con esta relación entre, o sea, una frase también de David Bowie, o sea, o una cita de David Bowie. Lo cual, o sea, también ya nos posiciona, o sea, como que esta es la voz principal que escucharemos en la película, aunque lo primero que hacemos es leerlo. Y ya hay ahí, o sea, también una relación entre filosofía, específicamente Nietzsche, posteriormente Dios, que igual, o sea, teología am, y deidades, o sea, supongo, o sea, será igual, o sea, un tema al que regresemos más adelante en la obra. Y también está el espacio o el cosmos.
Y como todo esto, o sea, es nuestro preámbulo para hablar de David Bowie. Estas son las bases que establece esta película antes de adentrarse, o sea, a otros detalles. Lo cual, o sea, creo que es una introducción, o sea, también sumamente efectiva. Deja que tu protagonista hable y cuáles son, o sea, también como los puntos de interés, o sea, que sobresalen en su discurso y que van a estar entrando y saliendo, o sea, en la conversación, o sea, durante todo el runtime de la película. Y creo que hay, o sea, también justo, o sea, una amplitud de temas interesantes, o sea, y que pueden además, o sea, rastrearse a diferentes autores, o sea, y que pueden explorarse, o sea, como con mayor detenimiento. Eh, Me encanta un poco, o sea, también esta reflexión sobre si es realmente importante. Do I bother? O sea, y que hay, o sea, también un poco, o sea, estas ideas sobre un poco, o sea, tal vez la banalidad, el propósito, el significado, o sea, el valor, no nada más, o sea, de las cosas, sino de hacer las cosas. Am, También, o sea, por ejemplo, o sea, hay discusiones, o sea, sobre o sea, no se separa, o sea, la figura de David Bowie de la sexualidad y, o sea, o sea, y un poco, o sea, la percepción también que había, o sea, entre el público y los medios, o sea, es un hombre, es una mujer, es un robot, es un alienígena, o sea, porque se viste como se viste, se maquilla, es afeminado, es atractivo, o sea, es atractivo para hombres, es atractivo para mujeres, o sea, había también como una dislocación cultural a través de la figura de David Bowie. No nada más, o sea, de su música, sus letras, o sea, sino él, o sea, la presentación de su imagen y cómo eso, o sea, también causaba como diferentes alteraciones, o sea, en la generación, o sea, que lo vio aparecer. Y cómo contribuyó, o sea, también esa imagen y ese trabajo, o sea, pues o sea, a lo largo de su vida. Am, También, o sea, hay por ahí, o sea, hay una frase que incluso, o sea, diría tal vez peligrosa dependiendo, o sea, de la interpretación que le demos. Un poco esta idea de que todo es basura. De nuevo, o sea, si nos acercamos tal vez al absurdismo, o sea, ¿qué tan valioso es lo más valioso que tenemos? Pero si pensamos, o sea, y si David, o sea, en este caso, ¿no? O sea, nuestra voz discursiva principal, todo es basura y toda la basura es maravillosa. Y creo que ahí hay también o sea, es posible justamente observar desde esta visión eh, existencialista o nihilista o nietzscheana y esta visión cósmica y que no obstante, o sea, puede, digo ya aquí también, o sea, qué tanto se acerca o qué tanto se aleja, o sea, como a estas filosofías. Pero en este caso, o sea, creo que un poco podemos considerar que independientemente, o sea, como del valor a gran escala, o sea, que tengan las cosas,
si no tienen ese valor, igual pueden seguir siendo maravillosas para nosotros y para tantos otros. Pueden ser útiles para nosotros y para tantos otros. Entonces, creo que hay, o sea, también un poco, o sea, como esta cuestión, o sea, de, incluso, o sea, como si el arte, um, si nos remitimos, o sea, a Andrei Tarkovsky, que se contradice también a sí mismo en esa obra, pero, o sea, que dice, el arte jamás ha servido de nada y no va a empezar a servir ahora. Hay, o sea, también ahí, o sea, un poco como, ok, o sea, una degradación, o sea, del propio trabajo, que no necesariamente es lo que está haciendo David Bowie, o sea, pero como, o sea, si es posible calificar, o incluso, ¿no? O sea, si su obra es atacada, vista como basura, como trivial, como banal, es como de, bueno, o sea, tal vez lo es, o sea, o es todo eso. No significa que no sea maravilloso. Un poco también, o sea, es posible regresar a esta idea de si la vida es un segundo. Es, es un segundo tuyo y tú lo puedes aprovechar como dispongas. Entonces, también, por ejemplo, o sea, me gustan las ideas de individualismo que expresa David Bowie en esta película. Un poco esta cuestión, o sea, de que tratábamos de satisfacer, o sea, como ciertas necesidades. También estoy, o sea, como parafraseando en extremo. Pero o sea, los encadenamientos mentales, o sea, que despierta esta obra es un poco, o sea, cómo la humanidad, o sea, trató de sobrevivir y de conseguir o crear, o sea, diferentes cosas para justamente aportar a esa supervivencia. Pero hemos alcanzado, o sea, un grado de civilización lo suficientemente alto o desarrollado como, o sea, para que el ser humano busque su lugar, busque su lugar en la sociedad. Y la forma en la que puede hacer eso es encontrarse a sí mismo dentro de sí. Y un poco es, o sea, como igual, o sea, y estas dudas, o sea, también, o sea, las discute, o sea, David Bowie en otros momentos en la película, o sea, qué es lo que hago, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero probar, cuáles son, o sea, también mis prioridades, mis intereses. Ah, y creo que hay, o sea, también hay algo, o sea, creo que hay, o sea, o sea, hay espacio, o sea, para criticar el individualismo, o sea, y cómo eso es, o sea, querer sobresalir, o sea, o aspirar a más si no te interesan, o sea, los demás, o contribuir, o sea, a la sociedad, o sea, o al bien común, o al bien de la mayoría. Pero justamente, o sea, también en la historia, o sea, el individualismo, o sea, y el querer, y el mismo caso, o sea, de David Bowie, o sea, el querer ahondar en esos intereses, en esas inquietudes propias, eh, culminan, o sea, en obras artísticas en este caso, que están disponibles para el resto de la humanidad. Y no significa que todo el mundo tenga la misma accesibilidad, o sea, o que pueda viajar a un concierto, pagar un boleto para ver a David Bowie, o comprar discos, o pagar electricidad, o sea, etcétera. Pero aún así, o sea, el trabajo individual de una persona que tiene deseos de sobresalir, también puede, o sea, generar beneficios para otras personas, aunque no conozcamos a esas personas, aunque la persona que genere ese trabajo no conozca, o sea, a las personas a quienes beneficia. Y aún así, o sea, esas personas se benefician. Así que hay, o sea, también creo que y hay además, o sea, también eh, un creo que un logro filosófico, o sea, respecto
al individualismo, si lo pensamos, o sea, también, y esto tal vez no sea individualismo, pero si pensamos en el descubrimiento de uno mismo o el entendimiento de uno mismo, el entendimiento del yo, o sea, quién soy yo y qué es lo que yo quiero, qué es lo que me define, mis acciones, mi trabajo, mi imagen, la percepción que tienen otros de mí, o sea, cuáles son las cualidades o cuáles son los elementos que mejor expresan mi propia naturaleza individual, alejada, o sea, de un colectivo o de una sociedad. Que no significa, o sea, que no forme parte de una, pero también es, o sea, como de, bueno, o sea, ¿qué es lo que me distingue? O sea, ¿qué es lo que nos hace incluso individuos? ¿Qué es lo que nos destaca a cada uno? ¿Qué es lo que cada uno, o sea, también puede ofrecer en determinado momento? O sea, ¿por qué no somos iguales? ¿Y por qué es bueno que no seamos iguales? ¿No? O sea, no pensarnos necesariamente como un todo, sino como partes de un todo, y que eso, o sea, no es necesariamente, o sea, una perspectiva negativa o perjudicial. Um, de hecho, más adelante, o sea, también en la obra, o sea, hay un cuestionamiento sobre, o sea, si considera, o sea, David Bowie como, o sea, qué tan negativo es el ser exitoso, ¿no? O sea, que tenga conciertos y que todos sus boletos se vendan. O estos otros artistas, o sea, que en algún momento fueron emergentes y que tuvieron problemas para sobresalir o para darse a conocer. Y de repente, o sea, se vuelven, o sea, empiezan como esta música también alternativa u underground, pero eventualmente se transforman en la norma o en el mainstream. Y David Bowie, o sea, no encuentra un problema o no encuentra rechazo en el hecho, o sea, de ser, o sea, un artista, o sea, con boletos vendidos o con boletos agotados. Porque eso significa, o sea, que está haciendo un trabajo que le gusta a las personas y no debería sentirse avergonzado de que su trabajo le guste a las personas. Porque además, o sea, justamente, o sea, hay un interés por querer ser escuchado, por querer ser conocido. O porque tu trabajo sea conocido. Entonces, no hay, o sea, y también, o sea, me encanta que David Bowie sea una persona, o sea, que destaque esto. Um, o sea, él no ve una relación o un sinónimo, o sea, entre pobreza y pureza. O sea, la pobreza no significa pureza. Y el hecho de tener éxito o tener dinero, o sea, también tener éxito comercial, mediático, artístico también, o sea, que no, creo que no debemos descartar. Pero bueno, o sea, si lo descartamos. Pero también, o sea, digo, en David Bowie, o sea, creo que no deberíamos descartarlo, o sea, creo que no podemos descartarlo. Pero si hablamos, o sea, de otros artistas, también, o sea, que creo que hay, o sea, justamente un valor en que una persona busque éxito comercial en un medio, que discutiblemente, o sea, muchas personas, si no todos, o sea, intentan, si no, o sea, un éxito que puede ser, o sea, una estabilidad financiera o ser, o sea, como la persona más lucrativa en el trabajo elegido. O sea, pero como no hay, o sea, como algo creo, o sea, me gusta, o sea, que David Bowie no se siente intimidado, o sea, por esta idea, y creo que no, o sea, la gente, o sea, tampoco no debería sentirse, pues, mal por tener dinero o por querer tener dinero. O sea, en lugar de buscar la pobreza o de aplaudir la pobreza,
y todos hay que ser pobres porque ser pobres es, es lo mejor, o sea, no ves lo bien que viven, ¿no? O sea, la gente que no tiene techo, o sea, cómo se divierten o qué tan enriquecidas, o sea, son sus vidas, sino, ok, o sea, si quieres buscar, o sea, la riqueza, o si no la buscas, pero la obtienes porque es consecuencia de tu trabajo, creo que eso, o sea, tampoco no es algo que deba rechazarse o algo que deba hacerte sentir mal. Hiciste un buen trabajo. Y si no hiciste un buen trabajo, hiciste por lo menos un trabajo que intentó llegar a la gente y fue aceptado por la gente. O sea, o sea, tal vez incluso querías un público y conseguiste otro, pero tuvo, o sea, también un impacto o una resonancia. Am, entonces, o sea, creo que hay, o sea, también en esta película, o sea, ciertas ideas que actualmente, o sea, y que pueden no ser el caso, ¿no? O sea, como, bueno, ¿qué tal si hablamos de 20 años, 50 años, 100 años? O sea, después de que de que se estrenó la película, pero en el momento en el que, en el que fue estrenada la obra, o sea, creo que un poco también, o sea, ahí Bowie y la película, creo que incluso, o sea, justo contradice o aborda puntos de vista no necesariamente populares actualmente. Y aún así, o sea, encuentra virtud o elementos positivos en ellos. Que creo que además, o sea, son dignos de reconocimiento en tanto a discusión. O sea, no reconocimiento como de debes de reconocer que esto es así, o sea, sino un reconocimiento como que existe esta perspectiva y que también, o sea, podemos hablar de esa perspectiva. ¿Qué tan de acuerdo, o sea, estamos con eso o no? O sea, con las afirmaciones de Bowie. O qué tan alejado, o hasta qué punto, o sea, dejamos también de estar de acuerdo. Y en qué momento, o sea, o en qué puntos diferimos. También, am, la película habla, o sea, sobre la impermanencia, habla sobre el cambio, incluso, o sea, en la propia, o sea, en un nivel, o sea, también como más general, o sea, o como una cualidad, o sea, de la vida, o sea, cómo las cosas constantemente cambian, son alteradas, pero también, o sea, en el trabajo de David Bowie. O sea, cómo explora un género o hace experimentos musicales y luego se interesa por otros y luego se incursiona en la escultura o en la pintura y en otro momento, o sea, tal vez en la actuación, o sea, en el cine, en el teatro. Y justamente hablan, o sea, de cómo, o sea, o sea, David Bowie, o sea, no puede detenerse, ¿no? O sea, y tiene que trabajar constantemente en algo y encontrar proyectos que le interesen. Y, y si bien, o sea, digo, está como esta cualidad, o sea, como bastante loable, creo, o sea, en cualquier persona, ¿no? O sea, como de tratar de aprender, tratar de explorar, o sea, tratar de aportar también, me encanta, o sea, también como esta cuestión, o sea, o sea, o sea, lo horrible, o sea, que es para David Bowie desperdiciar un día, de tratar, o sea, como de ganar lo más posible, o sea, que puedas aprovechar lo más posible de un día y devolver también, o sea, aportar algo, lo más que se pueda, o lo más que tú puedas. Y, y aún así, o sea, justo en esta cuestión de impermanencia en términos am, más abarcativos, o sea, de la realidad, también está, o sea, la reflexión de cómo nada dura. Pero incluso, o sea, si no dura,
también, o sea, está hay, o sea, sí, una búsqueda, ¿no? O sea, por el ser escuchado, por ser visto, ser reconocido, o sea, em, pero también, o sea, podemos como referir, o sea, o existe, o sea, una noción justamente de cómo habla este mismo sujeto a través del tiempo y cómo a través del tiempo experiencias, logros, ambiciones, etcétera, ah, existen, o sea, diferentes, o sea, un poco esta cuestión, o sea, de nuevo, de los cambios, o sea, de prioridades. Y en este caso, o sea, creo que también me gusta cómo habla, o sea, sobre hacer un buen trabajo. O sea, y la pregunta de que, bueno, o sea, pero no te gusta, o sea, que tus boletos se vendan, que la gente vaya a tus conciertos. Y aún así, o sea, lo que repite es que lo que quiere, lo que él quiere hacer es hacer un buen trabajo. Y eso no significa, o sea, que quieras que tu trabajo, o sea, no sea visto o no sea apreciado. Pero también es, o sea, como, bueno, ¿dónde, eh, o sea, dónde enfocas tu atención? ¿Dónde están, o sea, como tus intereses, o sea, más grande? ¿Qué es, o sea, también como lo más descartable o lo prescindible y qué es, o sea, lo primordial, o sea, o lo más importante? Am, la película, bueno, o sea, también desde el inicio y después, o sea, con reflexiones de Bowie, eh, nos hace pensar sobre la relación que tenemos con el universo, nuestra posición, o sea, dentro de él, o cómo formamos parte de él. Am, la insignificancia también, o sea, viene a la mente en esas discusiones. Y creo que a pesar de, ni siquiera he hablado, o sea, de la música de David Bowie en este documental. Am, si bien, o sea, está también presente, o sea, sus canciones, y ahí están, o sea, también como puedes escuchar, eh, o sea, David Bowie tiene una amplia librería musical. Y sí está presente, o sea, las letras, las canciones, los conciertos. Pero creo que también, o sea, lo más interesante, o sea, justo no es el hacer este popurrí del artista. Hay, o sea, ese elemento. Un poco, o sea, sería interesante también encontrar un documental sobre un músico que no utilice, o sea, sus canciones. Am, pero, pero son más, o sea, igual como todas estas otras discusiones, o sea, esta voz en prosa de no necesariamente, o sea, como tan escuchada, las que llaman más, creo, la atención o las que resultan más destacables. Am, también, por ejemplo, si bien dentro de la filosofía, o sea, también están estas ideas de cómo el trabajo proporciona identidad al individuo. Y David Bowie, o sea, también diría sin duda mucho de su identidad o la identidad, o sea, que tenemos la percepción de David Bowie que tenemos en un nivel histórico.
es por su trabajo, o sea, ¿por qué sabemos quién es David Bowie? O sea, por sus canciones, por sus giras, por sus entrevistas. Am, y no obstante también, o sea, la reflexión de dónde está, o sea, justo, o sea, también un poco esta cuestión de individualidad, o sea, si yo, o sea, ¿quién soy yo? O sea, y en el caso de Bowie, em, o sea, la respuesta no está en su trabajo, él no es su trabajo. Y también, o sea, está un poco incluso, o sea, este contraargumento, o sea, ok, o sea, si el trabajo proporciona identidad, o sea, también Bowie ofrece la idea de lo fácil que es perderte en el trabajo para, para no tener que verte a ti mismo, para no tener que reconocer quién eres, no tener que reconocerte a ti mismo. Entonces, y esa es, o sea, también, o sea, justo una idea opositora a esta percepción, o sea, filosófica de de el yo y el trabajo, o la relación del yo con el trabajo. Lo cual, o sea, digo también, ¿no? O sea, como mucho más discutido, o sea, en otras obras y por otros autores, pero es parte, o sea, como am, de lo que invita a pensar, o sea, esta película. Y en general, creo que aprecio también este documental de David Bowie, ah, como, digo, además, o sea, de la música, además del uso del color, además de lo vertiginoso, o sea, que llega a ser el trabajo de montaje, además, o sea, de lo inestable que llega a ser la cámara, o sea, también porque fueron, o sea, realizados, o sea, trabajos realizados por diferentes realizadores, o sea, y ahora juntos en esta misma obra. El material iconográfico también, o sea, integrado de fotografías, de dibujos, de pinturas, cómo son también, o sea, encuadrados, o sea, o cómo son eh, amalgamados, o sea, y qué color se les da, o qué iluminación, qué paleta de colores, o sea, todo eso, pero principalmente, o sea, aprecio la película en tanto discurso y cómo es un documental sobre un artista tan extremadamente positivo. No es una historia triste, no es una tragedia, no es lo que se perdió o lo que pudo haber sido. Eh, o sea, realmente creo o sea, es una celebración de la vida de David Bowie, pero también, o sea, creo una celebración de la vida en general. El tratar de hacer cosas, o sea, y alcanzarlas. Es una celebración de la curiosidad, es una celebración del trabajo, de la exploración, o sea, del universo, o sea, una celebración, o sea, de la insignificancia, una celebración, o sea, de lo pequeño, o sea, que podemos ser o de lo que pueden ser nuestras aportaciones y de no pensar, o sea, en lo que pudo haber sido o en lo que queremos que sea, sino cómo aprovechar, o sea, también el presente. eh, en palabras de Bowie, parafraseado, este, para hacer realidad sueños. Cuando se vive en la felicidad o en la plenitud del presente, no tenemos que preocuparnos por el futuro, porque ya lo estamos construyendo. Y así es como se cumplen los sueños.